Bienvenidos a este viaje a través del tiempo, donde reviviremos uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX, la caída del Muro de Berlín. Hoy exploraremos no solo un evento histórico, sino también las historias humanas que marcaron la vida de millones de personas. Cada ladrillo del muro, cada lágrima, cada grito de libertad cuenta una historia que aún resuena en nuestros corazones. Este video los llevará a caminar por las calles divididas de Berlín, a sentir la tensión de la Guerra Fría y finalmente a experimentar la emoción indescriptible del momento en que la libertad volvió a florecer. Prepárense para un relato que combina política, emociones y valentía, donde cada capítulo revela una pieza del complejo rompecabezas que transformó al mundo. Mantengan los sentidos atentos, lo que van a ver no es solo historia, es humanidad en acción. Un recordatorio de que la lucha por la libertad y la unidad siempre deja huella. Acompáñennos mientras desentrañamos los acontecimientos, los personajes y los momentos que hicieron que aquel 9 de noviembre de 1989 se convirtiera en un símbolo eterno de esperanza. Imagina vivir toda tu vida dividido por un muro que separa familias, amigos y sueños. Imagina que un día, sin previo aviso, ese muro empieza a caer y la libertad, después de años de silencio y miedo, se convierte en un grito colectivo que atraviesa fronteras. Hoy reviviremos ese instante histórico. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. Berlín, mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero la ciudad está irreconocible. Los edificios que alguna vez simbolizaron poder y cultura ahora son ruinas llenas de escombros y polvo. Las calles están desiertas, interrumpidas únicamente por ciudadanos que buscan sobrevivir entre lo que queda. El aire huele a humo, cenizas y esperanza contenida. Las familias intentan reconstruir su vida diaria, mientras se enfrentan a la escasez de alimentos, agua y medicinas. La ciudad ha quedado dividida en 4 sectores: estadounidense, británico, francés y soviético. Cada sector impone sus reglas, y los berlineses deben aprender a navegar entre la autoridad de cada potencia ocupante. La tensión política entre los aliados comienza a gestarse, presagiando la Guerra Fría que cambiará la ciudad durante décadas. En medio de esta devastación, Hans y Elena recorren las calles en busca de alimentos. Sus rostros reflejan cansancio y preocupación, pero también determinación. Hans, un hombre de 35 años, musculoso y de cabello oscuro, mantiene la calma mientras evalúa cada calle antes de avanzar. Elena, de 30 años, con ojos que reflejan miedo y esperanza, carga a su hijo menor en brazos mientras guía a su hija mayor entre los escombros. A pesar del miedo, hay momentos de vida. Un grupo de niños juega con restos de madera, inventando un mundo imaginario para evadir la realidad. Vecinos comparten pan seco, tratando de mantener la solidaridad en medio de la escasez. El contraste entre la devastación y la resiliencia humana es evidente. Cada edificio derruido cuenta historias de familias, soldados y secretos que quedaron atrapados entre las paredes derrumbadas. Cada calle muestra la resistencia de personas que, pese a todo, siguen adelante. Hans y Elena representan a millones de berlineses que intentan encontrar sentido en un mundo que se ha desmoronado a su alrededor. Las conversaciones sobre el futuro son cautelosas, pues nadie sabe cuál será el destino de Berlín. La incertidumbre se cierne como una sombra, pero también surge una chispa de esperanza. La posibilidad de reconstrucción y libertad aún está viva, aunque lejana. A finales de los años 40, Berlín se convierte en un epicentro de la creciente Guerra Fría. Aunque la Segunda Guerra Mundial había terminado, la ciudad permanece dividida, no solo físicamente por sectores, sino también ideológicamente. La Unión Soviética establece un control férreo en Berlín Este, imponiendo restricciones estrictas, vigilancia constante y propaganda ideológica en cada rincón. Berlín Oeste, bajo influencia estadounidense, británica y francesa, intenta reconstruirse como un símbolo de libertad y progreso.
pero los ciudadanos sienten que cualquier paso hacia la normalidad está amenazado por la tensión que impregna la ciudad. La vida diaria se transforma, la gente evita hablar de política en público, las miradas se vuelven sospechosas, y la rutina se mezcla con miedo y desconfianza. Sin embargo, también surge la resistencia. Pequeñas reuniones clandestinas, discusiones privadas sobre el futuro de Alemania y el intercambio de información prohibida se convierten en actos de valentía. La tensión entre los sectores genera rumores de represalias, arrestos y vigilancias nocturnas que mantienen a los berlineses en constante alerta. Cada noticia sobre la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética es recibida con ansiedad. Un conflicto a nivel mundial puede cambiar la vida de cada ciudadano en cuestión de horas. En medio de este ambiente, Klaus, un joven estudiante universitario de 22 años, y Marta, periodista de 28 años, representan la generación que no quiere aceptar la resignación. Klaus, con cabello rubio despeinado y mirada inquisitiva, pasa horas en bibliotecas y cafés, discutiendo la situación política y buscando información veraz. Marta, siempre con su libreta en mano y cabello corto, escribe artículos clandestinos que documentan la vida bajo la vigilancia soviética y la propaganda que intenta silenciar la verdad. Ambos se encuentran en un pequeño café, compartiendo historias de amigos que han desaparecido o que han sido arrestados por expresar opiniones. Cada conversación es un acto de coraje, un recordatorio de que, aunque el miedo domine, la esperanza y el deseo de libertad persisten. La ciudad misma refleja esta dualidad. Las calles del este muestran uniformidad, control y propaganda, mientras que el oeste mantiene un aire de dinamismo, construcción y resiliencia. La vida continúa, pero el espectro de la división y la desconfianza es omnipresente. Los ciudadanos aprenden a adaptarse, a observar y a sobrevivir, mientras la historia de Berlín se escribe entre susurros y miradas vigilantes. Agosto de 1960, Young Dead Berlin se despierta con una noticia que cambiará la ciudad para siempre. Sin previo aviso, soldados comienzan a erigir barreras y muros que dividen familias, amigos y vecinos. Lo que antes era una ciudad unida geográficamente se convierte en un laberinto de concreto, alambre de púas y torres de vigilancia. La construcción del muro de Berlín es un acto repentino y frío, que refleja la tensión de la Guerra Fría y el control férreo del régimen soviético sobre Berlín Este. La reacción de los ciudadanos es inmediata. La desesperación y la tristeza se mezclan con la incredulidad. Familias se separan, y muchos no tienen tiempo de llevar consigo pertenencias esenciales o despedirse de sus seres queridos. La vida cotidiana cambia radicalmente, los empleos, los estudios y las relaciones se ven truncados de manera abrupta. La propaganda intenta normalizar la situación, pero no puede borrar el dolor humano ni la sensación de pérdida. Cada ladrillo del muro es un recordatorio del miedo y la división que impregna la ciudad. Entre la multitud, Heinz, un trabajador de 40 años de rostro serio y manos curtidas, observa impotente cómo su barrio queda dividido. Su esposa, Liesel, de 35 años con cabello trenzado y mirada angustiada, trata de consolar a sus hijos mientras enfrentan la incomprensible realidad. Intentan comunicarse con vecinos que quedan al otro lado del muro, pero las barreras físicas y militares hacen que cada intento sea un riesgo. La gente improvisa estrategias para mantener el contacto, notas lanzadas por encima del muro, gestos desde balcones y esperanzas silenciosas de reunirse pronto. Mientras tanto, soldados soviéticos colocan rápidamente alambre de púas y vigilan las calles, asegurando que nadie cruce. La tensión en el aire es palpable, miedo, confusión y rabia se mezclan en cada esquina. La ciudad, que alguna vez fue un centro cultural y económico, ahora se convierte en un espacio de control y restricción. Sin embargo, incluso en este ambiente opresivo, el espíritu humano no se quiebra. Pequeños actos de solidaridad y resistencia comienzan a surgir, demostrando que la esperanza no puede ser totalmente contenida por el concreto y la vigilancia.
Tras la construcción del muro de Berlín en 1960, la ciudad experimenta un cambio profundo y doloroso. Lo que antes eran calles compartidas por vecinos, amigos y familias, ahora se ha convertido en barreras infranqueables. Las historias personales de separación se multiplican, mostrando el impacto humano de la división política. Familias que habían compartido generaciones son separadas de manera abrupta. Amigos que se encontraban diariamente ahora solo pueden saludarse desde la distancia. Jóvenes que soñaban con estudiar o trabajar en el otro lado se ven obligados a renunciar a sus planes. La ciudad está llena de tristeza, pero también de resiliencia y actos pequeños de resistencia. Entre los afectados se encuentra Friedrich, un joven de 18 años, estudiante de música, que lucha por mantenerse en contacto con su hermana Ingrid, de 20 años, estudiante de enfermería. Aunque separados físicamente, su vínculo permanece intacto a través de cartas secretas, lanzadas discretamente a través de grietas del muro o enviadas mediante amigos de confianza. Cada nota lleva palabras de aliento, recuerdos compartidos y planes de futuro, que parecen lejanos pero necesarios para mantener la esperanza viva. Los vecinos también desarrollan formas de adaptarse a la nueva realidad, intercambian noticias en susurros, comparten alimentos y ofrecen apoyo emocional a quienes más lo necesitan. Cada gesto, por pequeño que sea, representa un acto de valentía frente a la vigilancia constante de los soldados. La ciudad se convierte en un espacio donde la vida cotidiana se mezcla con la tensión política, y cada ciudadano aprende a equilibrar la rutina con la precaución. El muro, aunque físico, no logra romper el espíritu humano. Las historias de separación muestran cómo la resistencia y la solidaridad pueden persistir incluso en los momentos más oscuros. Friedrich y su hermana Ingrid son un reflejo de millones de berlineses que, a pesar del miedo y la incertidumbre, encuentran maneras de mantener viva la conexión humana. La esperanza, aunque frágil, se convierte en un hilo invisible que atraviesa la división de concreto y alambre de púas, recordando que la libertad y la unidad siguen siendo metas por las que vale la pena luchar. A medida que el muro de Berlín se consolida, surgen los primeros intentos audaces de escapar de la opresión. Desde 1961 de Bolt, ciudadanos de Berlín, comienzan a arriesgarlo todo para reunirse con familiares, amigos o simplemente buscar libertad en Berlín Oeste. Cada intento es un acto de valentía extremo, una mezcla de ingenio, miedo y esperanza que puede terminar en libertad o tragedia. La vigilancia se intensifica, soldados patrullan día y noche, perros de ataque recorren las calles, torres de vigilancia observan cada movimiento, y sensores y alarmas dificultan cada intento de cruce. Sin embargo, la necesidad de reunirse con seres queridos o de vivir sin restricciones supera el miedo a las consecuencias. Entre los protagonistas de estos primeros intentos de escape se encuentra Peter, un joven de 25 años, decidido y ágil, con rostro serio pero lleno de determinación. Su madre, Anna, de 50 años, preocupada pero esperanzada, lo ayuda en los preparativos, enseñándole rutas, horarios y técnicas para evitar a los guardias. Cada noche, Peter observa desde su ventana las sombras del muro, calculando el mejor momento para cruzar. Los vecinos conocen su plan pero callan por miedo a represalias. Cada movimiento debe ser silencioso, cada paso calculado. El día del intento, Peter se aventura por calles oscuras y estrechas, usando túneles improvisados y estructuras de construcción abandonadas como cobertura. La tensión es palpable, cada crujido de los escombros, cada luz de los soldados provoca un sobresalto. Finalmente, después de superar obstáculos y riesgos, logra llegar al lado oeste, donde recibe ayuda inmediata de ciudadanos solidarios que lo guían hacia un refugio seguro. La emoción de la libertad es indescriptible, y la noticia de su éxito inspira a otros a mantener la esperanza,
aunque también aumenta la vigilancia y el riesgo para quienes intentan seguir su ejemplo. Estos primeros escapes, aunque pocos y peligrosos, muestran que la voluntad humana puede desafiar incluso los obstáculos más formidables. Cada historia se convierte en un símbolo de resistencia frente al miedo, un recordatorio de que la libertad vale cualquier sacrificio. Después de la construcción del muro de Berlín, en 1961, la ciudad cambia radicalmente. Berlín, se convierte en un lugar de vigilancia constante, con soldados, torres de control y patrullas que recuerdan a todos la imposibilidad de cruzar al oeste. La vida cotidiana, que antes transcurría con relativa libertad, ahora está marcada por la precaución, la rutina controlada y la desconfianza. Los berlineses de ambos lados deben adaptarse a la nueva realidad. Los amigos y familias separados buscan mantener el contacto mediante cartas clandestinas, llamadas secretas y, cuando es posible, encuentros breves supervisados. Para los ciudadanos de Berlín Oeste, la vida también cambia, aunque de manera diferente. El muro genera una sensación de seguridad física, pero al mismo tiempo, un constante recordatorio de la tragedia humana que ocurre al otro lado. Comerciantes, estudiantes y trabajadores comienzan a reorganizar sus rutinas, adaptándose a la limitación de movilidad y a la incertidumbre sobre lo que sucede en el este. Cada noticia sobre arrestos, intentos de escape o represalias refuerza la conciencia de la división, generando un ambiente de tensión psicológica que afecta la vida diaria de todos. Entre las historias de adaptación, se encuentra el matrimonio formado por Hans y Elena, quienes continúan intentando sobrevivir y mantener a sus hijos a salvo. Hans trabaja largas horas en reparaciones y construcción, mientras Elena se encarga de la logística doméstica, buscando alimentos y manteniendo a los niños ocupados y esperanzados. La resiliencia se manifiesta en pequeños actos: compartir historias de la infancia, ayudar a vecinos y encontrar momentos de alegría en medio de la tristeza. La creatividad se convierte en herramienta de supervivencia, y los juegos de los niños entre escombros y espacios limitados representan un oasis de normalidad. La vida cotidiana se entrelaza con el miedo, la incertidumbre y la vigilancia, pero también con la solidaridad. Vecinos se convierten en confidentes y protectores, compartiendo información, recursos y apoyo emocional. Cada interacción humana se vuelve significativa, recordando que incluso en la opresión más estricta, la esperanza y la compasión pueden florecer. Berlín, aunque físicamente dividida, mantiene un espíritu colectivo que resiste el intento de fragmentar la humanidad de sus ciudadanos. A medida que la división de Berlín se consolida, el gobierno de Berlín Este implementa un control estricto sobre la vida diaria y la información. La propaganda se convierte en una herramienta esencial para moldear la percepción de los ciudadanos. Carteles con mensajes sobre la grandeza del régimen socialista y la supuesta amenaza del oeste aparecen en cada calle y edificio público. La televisión, la radio y la prensa estatal promueven historias que glorifican la vida en el este y retratan al oeste como un lugar peligroso y decadente. La educación también se ajusta a esta narrativa. Los niños aprenden una versión cuidadosamente controlada de la historia y la política, diseñada para fomentar la lealtad al Estado. Este ambiente de vigilancia y control genera miedo y desconfianza. Cada ciudadano sabe que expresar opiniones contrarias puede tener graves consecuencias, desde la pérdida del empleo hasta la detención. Sin embargo, a pesar de la presión, muchos encuentran formas de resistir de manera sutil, compartiendo información veraz entre amigos y familiares, manteniendo vivos los recuerdos de tiempos más libres. La contradicción entre la realidad y la propaganda genera tensión constante en la vida diaria. Entre los afectados por este control se encuentra Marta, la periodista clandestina que conocimos anteriormente. Siempre con su libreta en mano, observa cómo la información se manipula y se distorsiona. Marta escribe relatos y notas que reflejan la verdadera vida en el este,
planeando maneras de que estos mensajes lleguen al oeste sin ser descubiertos. La valentía de la periodista refleja la lucha de muchos que, a pesar del miedo, deciden actuar en favor de la verdad y la libertad. Al mismo tiempo, la vida cotidiana continúa. Hans y Elena siguen lidiando con la rutina diaria, observando los carteles de propaganda que parecen decirles qué pensar y cómo comportarse. Los niños, aunque influenciados por la educación y los medios estatales, mantienen su curiosidad y espíritu juguetón, explorando pequeños actos de creatividad y resistencia. La ciudad, dividida y vigilada, se convierte en un espacio donde la apariencia de normalidad oculta la constante lucha por la verdad y la libertad. La propaganda, aunque omnipresente, no logra sofocar completamente el espíritu humano. Las historias de resistencia silenciosa de familiares separados que se mantienen conectados y de ciudadanos que encuentran formas de preservar la libertad de pensamiento, muestran que la verdad puede sobrevivir incluso en entornos opresivos. Berlín Este se transforma así en un lugar donde cada acción, cada palabra y cada pensamiento pueden ser un acto de coraje. A pesar de la estricta vigilancia y la constante propaganda, los berlineses encuentran formas de resistir y mantener la solidaridad. La vida en Berlín Este es dura, pero la humanidad persiste. Vecinos que viven separados por el muro buscan maneras de ayudarse mutuamente, compartiendo alimentos, medicinas y noticias clandestinas. La solidaridad se convierte en un acto de valentía frente a un régimen que intenta controlar cada aspecto de la vida cotidiana. Cada gesto de apoyo, por pequeño que sea, representa una victoria silenciosa de la humanidad sobre la opresión. Entre estas historias se encuentra la familia de Friedrich e Ingrid, cuyos intentos de mantener el contacto se vuelven más creativos y arriesgados. Friedrich, estudiante de música, toca su guitarra desde la ventana, enviando mensajes codificados a su hermana Ingrid, mientras que ella responde con notas cuidadosamente escondidas en libros y paquetes. Cada intercambio es un recordatorio de que, aunque el muro separa físicamente, no puede romper los lazos familiares ni apagar la esperanza. Además de las familias, grupos de jóvenes comienzan a organizar pequeñas protestas clandestinas, reuniones secretas, intercambio de información y actos de desobediencia pacífica se convierten en herramientas de resistencia. Estos movimientos, aunque limitados en alcance, demuestran que el espíritu de libertad no puede ser completamente sofocado. La creatividad humana se manifiesta en formas ingeniosas de desafiar la autoridad, desde mensajes pintados en paredes escondidas, hasta canciones que se cantan en secreto para mantener viva la memoria de tiempos más libres. El matrimonio formado por Hans y Elena también participa en esta solidaridad, ayudando a vecinos que necesitan provisiones y ofreciendo refugio temporal a quienes enfrentan dificultades. Sus acciones, aunque discretas, fortalecen el sentido de comunidad y muestran que incluso en tiempos de miedo, la cooperación y la compasión pueden prevalecer. A medida que pasan los años, estas pequeñas historias de resistencia y solidaridad se convierten en un legado de coraje, recordando que la libertad no es solo un derecho, sino también una responsabilidad compartida. Cada acto, cada nota enviada clandestinamente, cada ayuda ofrecida, contribuye a mantener viva la llama de la esperanza en una ciudad dividida. Con el paso de los años, los intentos de escapar del Berlín Este se vuelven más audaces y creativos. Los ciudadanos, cansados de la opresión y separados de sus familias, arriesgan todo para alcanzar la libertad en Berlín Oeste. Cada escape es un acto de valentía extrema, donde la astucia y la determinación se enfrentan a torres de vigilancia, alambre de púas, perros patrulla y soldados fuertemente armados. Algunos intentos terminan en fracaso, con detenciones y castigos severos, mientras que otros logran cruzar y se convierten en historias que inspiran a toda la ciudad. Entre los más audaces se encuentra Peter, el joven que ya había logrado un escape previo, y otros que siguen su ejemplo.
Con la ayuda de túneles secretos, compartidos por amigos de confianza, y métodos ingeniosos para despistar a los guardias, algunos ciudadanos logran pasar al oeste con éxito. Cada historia de escape se convierte en un acto heroico, donde la preparación, la paciencia y la valentía son esenciales. Las emociones van desde el miedo paralizante hasta la euforia de la libertad recién conquistada. Estas escapadas también revelan la importancia de la solidaridad comunitaria. Vecinos que permanecen en Berlín Este ayudan discretamente, proporcionando información sobre patrullas, escondites seguros y medios de transporte improvisados. Cada acción silenciosa es vital. Un desliz podría arruinar la operación y poner vidas en peligro. La cooperación y el coraje colectivos muestran que incluso en un entorno de vigilancia extrema, la humanidad puede superar los obstáculos. Además, estas historias inspiran a los que permanecen al este a mantener la esperanza y a resistir de manera creativa frente a la opresión. Cada escape exitoso se convierte en un símbolo de resistencia y un recordatorio de que la libertad puede alcanzarse, aunque el precio sea alto. Los relatos de quienes logran cruzar el muro circulan discretamente, motivando a otros a no perder la fe y a seguir buscando formas de romper las barreras físicas y psicológicas impuestas por el régimen. Con el muro de Berlín, erguido desde 1961, nace consecuencias. Las consecuencias no solo se sienten físicamente, sino también en la mente y el corazón de los ciudadanos. La división de la ciudad provoca un impacto psicológico profundo. La separación de familias, amigos y seres queridos genera ansiedad, tristeza y un sentimiento constante de pérdida. Muchos berlineses viven con la incertidumbre diaria de si volverán a ver a sus familiares, si sus esfuerzos por comunicarse llegarán a destino, o si algún intento de escape terminará en tragedia. La presión psicológica se suma al miedo por la vigilancia, los arrestos y las represalias, creando una atmósfera de tensión permanente. Los adultos enfrentan el desafío de proteger a sus hijos de la dura realidad, mientras intentan mantener un sentido de normalidad. Hans y Elena continúan adaptándose, enseñando a sus hijos a ser cautelosos, a entender las reglas del muro y a mantener la esperanza viva. Sin embargo, el peso emocional es innegable, la frustración y la impotencia se mezclan con la resiliencia que los mantiene de pie. Cada decisión cotidiana, desde salir a trabajar hasta conversar con vecinos, requiere prudencia y conciencia del riesgo. Los jóvenes también sienten el impacto psicológico del muro. Friedrich, estudiante de música, y otros como él experimentan una mezcla de frustración y motivación. La separación de su hermana Ingrid lo llena de tristeza, pero también lo impulsa a buscar formas de comunicación y resistencia. La creatividad y la solidaridad se convierten en mecanismos de supervivencia emocional, permitiendo a las personas mantener un sentido de control sobre sus vidas, incluso en un entorno opresivo. Además, la propaganda constante y la vigilancia generan una sensación de vigilancia y autocensura. Cada palabra y cada gesto son medidos cuidadosamente para evitar sospechas. Esta presión constante afecta la confianza, genera paranoia y puede provocar aislamiento social. Sin embargo, la experiencia compartida de estas dificultades también fortalece los lazos entre vecinos y familias, creando comunidades resilientes que encuentran maneras de apoyarse mutuamente a pesar del miedo. El impacto psicológico del muro se extiende más allá de la separación física, modela la identidad, las relaciones y la percepción de la libertad. Años de esta presión moldean generaciones, enseñando tanto la fragilidad de la libertad como la fuerza del espíritu humano. La vida en Berlín Este es un recordatorio de que los muros pueden dividir territorios, pero la esperanza y la solidaridad no pueden ser completamente confinadas. Tras la construcción del muro de Berlín, la educación se convierte en una herramienta clave para el régimen de Berlín Este. Las escuelas y universidades están diseñadas no solo para enseñar materias académicas,
sino también para inculcar la ideología socialista y la lealtad al Estado. Los libros de texto están cuidadosamente seleccionados. Las lecciones enfatizan la superioridad del sistema comunista y la amenaza que representa Occidente. Cada actividad escolar, cada proyecto y cada evaluación reflejan la intención del gobierno de controlar la mente y las perspectivas de las nuevas generaciones. Los niños y jóvenes crecen con una percepción cuidadosamente moldeada de la realidad. Mientras aprenden matemáticas, historia o ciencias, también reciben mensajes subliminales sobre el deber hacia el Estado, la vigilancia de los vecinos y la necesidad de obedecer las reglas. Esta educación política constante genera un ambiente de autocensura, temor y conformidad, donde cuestionar el sistema puede significar castigo. Sin embargo, la creatividad y la curiosidad natural de los estudiantes no desaparecen. Algunos encuentran maneras de resistir silenciosamente, compartiendo ideas y conocimientos prohibidos entre amigos o familiares. Friedrich e Ingrid, aunque jóvenes, experimentan directamente el impacto del muro en la educación. Friedrich, estudiante de música, observa cómo las enseñanzas artísticas se limitan a promover valores aprobados por el régimen. Ingrid, estudiante de enfermería, recibe instrucciones estrictas sobre cómo comportarse y qué información es aceptable en su formación profesional. Ambos intentan equilibrar las exigencias del sistema con su deseo de aprender y explorar más allá de los límites impuestos. Su resistencia no siempre es abierta, pero se manifiesta en la curiosidad por conocimientos prohibidos, la música clandestina y la comunicación secreta con amigos y familiares del otro lado del muro. Los maestros y profesores, conscientes del riesgo, deben adaptarse. Algunos cumplen estrictamente las normas, mientras que otros encuentran maneras discretas de fomentar pensamiento crítico y creatividad, enseñando a sus estudiantes a cuestionar la realidad sin exponerse al peligro. La educación, por tanto, se convierte en un campo de batalla silencioso, un lugar donde se lucha por la libertad intelectual y emocional en medio de un control constante. A pesar de la presión del régimen, la educación también genera solidaridad entre estudiantes y familias. Compartir información prohibida, intercambiar libros o discutir ideas ocultamente fortalece los lazos comunitarios y mantiene viva la esperanza de un futuro más libre. Berlín Este demuestra así que incluso en un sistema opresivo, la educación puede ser un instrumento de resistencia y resiliencia humana. A pesar del muro y la estricta vigilancia en Berlín Este, la vida cultural y artística encuentra maneras de sobrevivir y florecer de forma clandestina. La música, el teatro y las artes visuales se convierten en canales de expresión y resistencia silenciosa, permitiendo a los ciudadanos mantener su identidad y esperanza en medio de la opresión. Aunque el régimen controla gran parte de la cultura oficial, artistas y ciudadanos crean espacios improvisados donde la creatividad puede respirar, compartiendo ideas que cuestionan, inspiran y conectan a la comunidad. Friedrich, estudiante de música, participa en estas actividades culturales clandestinas. Con su guitarra y partituras escondidas, toca piezas prohibidas en pequeños apartamentos, sótanos o espacios discretos donde amigos y vecinos se reúnen para escuchar y compartir emociones. La música se convierte en un lenguaje secreto de libertad, transmitiendo mensajes de esperanza, unidad y resistencia. Cada nota es un acto de valentía frente a un régimen que busca controlar el pensamiento y la creatividad. Ingrid, por su parte, observa estas expresiones culturales como una forma de mantener el espíritu vivo. Aunque está más involucrada en sus estudios de enfermería, participa en reuniones clandestinas donde se discuten libros prohibidos, se leen poemas y se comparten relatos de experiencias reales detrás del muro. Estos encuentros fortalecen los lazos entre los participantes y crean una red de apoyo emocional y cultural que ayuda a sobrevivir a la opresión diaria. El teatro también juega un papel importante. Grupos de actores improvisan obras que reflejan la realidad del muro, la separación familiar y la vigilancia constante, usando metáforas y simbolismos para evitar la censura. La poesía y la pintura clandestinas capturan la tristeza,
la frustración y la esperanza de una ciudad dividida, convirtiéndose en un registro de resistencia y creatividad frente a la adversidad. A pesar de los riesgos, estos actos culturales ofrecen consuelo, fortalecen la resiliencia y permiten que la ciudadanía mantenga un sentido de humanidad. La vida cultural clandestina demuestra que, aunque las paredes físicas puedan dividir territorios y los regímenes pueden intentar controlar la información, la expresión artística y la creatividad siguen siendo herramientas poderosas para preservar la libertad de pensamiento y la identidad colectiva. Berlín, aunque dividida, sigue vibrando con la fuerza de quienes no aceptan ser silenciados. La construcción del muro de Berlín no solo dividió familias y amigos, sino que también transformó radicalmente la vida laboral y económica de la ciudad. En Berlín Este, la economía se encuentra controlada por el Estado, y los ciudadanos deben adaptarse a un sistema centralizado que regula empleos, salarios y recursos. La escasez de ciertos productos básicos y la diferencia con la calidad de vida del oeste generan frustración, pero también estrategias de supervivencia y solidaridad entre vecinos. Hans, trabajador de 35 años, representa a la clase obrera que se esfuerza por mantener a su familia bajo estas condiciones. Sus días comienzan temprano, reparando edificios, realizando trabajos de construcción y buscando oportunidades para obtener recursos que no siempre son fáciles de conseguir. Elena, por su parte, administra cuidadosamente los alimentos, medicinas y provisiones de la familia, negociando con vecinos y amigos para complementar lo que el sistema estatal proporciona. Cada decisión económica requiere ingenio y cooperación para asegurar la supervivencia diaria. El mercado negro surge como una alternativa vital para muchos ciudadanos. Aunque ilegal, permite acceder a productos esenciales que no están disponibles oficialmente. Las transacciones se realizan discretamente, con confianza entre vecinos y conocidos, evitando la vigilancia de las autoridades. Esta economía paralela refleja la capacidad de adaptación de la población y su deseo de mantener cierta normalidad frente a la opresión. En Berlín Oeste, la economía funciona de manera más libre, aunque la división limita la interacción con el Este. Comerciantes, empresarios y trabajadores observan con preocupación y a la vez alivio la diferencia en calidad de vida entre ambos lados del muro. La disparidad económica se convierte en un recordatorio constante de la injusticia de la división, reforzando la percepción de que la libertad y la prosperidad están intrínsecamente conectadas. A pesar de las dificultades, la vida laboral también fortalece los lazos comunitarios. Vecinos se ayudan entre sí, compartiendo conocimientos, herramientas y recursos. La cooperación se convierte en un acto de resistencia silenciosa, manteniendo la dignidad y la esperanza en medio de la adversidad. Berlín demuestra así que, aunque el muro divida físicamente y las políticas controlen la economía, la solidaridad humana y la creatividad en la supervivencia siguen siendo fuerzas poderosas. La construcción del muro de Berlín no solo separó territorios, sino que fragmentó vidas. Familias enteras quedaron divididas de un día para otro, creando un impacto social profundo y duradero. Padres separados de hijos, hermanos alejados, parejas forzadas a vivir en extremos opuestos de la ciudad. Estos escenarios se repiten en cientos de hogares, generando tristeza, incertidumbre y un sentido constante de pérdida. La rutina diaria se ve alterada por la distancia física y las restricciones de comunicación, y cada visita, cada carta o llamada se convierte en un acto cargado de emoción y ansiedad. Friedrich e Ingrid simbolizan la experiencia de muchos jóvenes afectados. Su relación como hermanos se mantiene viva a través de cartas clandestinas y mensajes codificados, cada uno un pequeño triunfo frente a la división. Sus padres Hans y Elena enfrentan la responsabilidad de sostener la unidad familiar dentro de la casa, compensando la separación con amor, disciplina y cuidado. Sin embargo, la presión emocional persiste, y el miedo de que algo les ocurra a los familiares al otro lado del muro se convierte en una preocupación constante. La división también altera la dinámica social más amplia. Vecinos que antes compartían comidas,
celebraciones o proyectos comunitarios, ahora deben limitar sus interacciones. La vigilancia y la censura fomentan la desconfianza, y muchos evitan hablar abiertamente sobre temas sensibles para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Aún así, la resiliencia y la solidaridad persisten. Familias y comunidades encuentran formas de apoyarse mutuamente, compartiendo alimentos, noticias y mensajes ocultos. Los matrimonios también se ven afectados. Parejas separadas por el muro enfrentan desafíos emocionales y logísticos que requieren paciencia y creatividad. Los encuentros se planifican cuidadosamente, a menudo de manera clandestina, para minimizar el riesgo de represalias. Cada reunión es una combinación de alegría y tensión, donde los abrazos y palabras de afecto se mezclan con la conciencia del peligro que acecha en cada esquina. La experiencia de las familias divididas ilustra la fuerza del vínculo humano frente a la opresión. A pesar de la separación física, la comunicación clandestina, los actos de solidaridad y la esperanza compartida permiten que los lazos familiares y sociales sobrevivan. Berlín, aunque fragmentada, se mantiene unida a través de estas conexiones invisibles que desafían al concreto, al alambre de púas y a la vigilancia constante. La juventud en Berlín crece bajo la sombra del muro, experimentando una mezcla de restricciones, vigilancia y creatividad forzada. La separación de amigos, la limitación de movimiento y la constante propaganda moldean la forma en que los jóvenes viven, piensan y sueñan. Sin embargo, lejos de sucumbir al miedo, muchos encuentran formas de expresarse, resistir y mantener la esperanza. Su energía, curiosidad y rebeldía se convierten en motores de pequeñas acciones que desafían la opresión, a menudo de manera silenciosa o simbólica. Friedrich, de 18 años, representa a esta generación que busca mantener su identidad y libertad a pesar de la vigilancia. Su pasión por la música se convierte en un refugio y un lenguaje secreto que le permite comunicarse con otros jóvenes y con su hermana Ingrid, al otro lado del muro. Cada acorde y melodía es un acto de resistencia, una manera de mantener viva la cultura y la conexión emocional que el régimen intenta romper. Otros jóvenes participan en grupos clandestinos, donde se intercambian libros prohibidos, se leen poesías y se comparten ideas sobre el mundo exterior. Estas actividades no solo fomentan el pensamiento crítico, sino que también fortalecen los lazos de amistad y solidaridad, creando una red de apoyo mutuo en un entorno hostil. La creatividad se convierte en un medio para preservar la libertad interior y la identidad cultural, mientras que la cooperación les enseña el valor de la unidad frente a la división. El muro también influencia la percepción del futuro. La juventud vive con una dualidad emocional, la tristeza por las oportunidades perdidas y la separación familiar, junto con la esperanza de un día poder cruzar y experimentar la libertad plena. Esta tensión genera resiliencia y determinación, moldeando a una generación que aprende a combinar cautela con valentía. Además, las actividades culturales y deportivas clandestinas permiten que los jóvenes se expresen y desarrollen habilidades sociales y artísticas. La música, el teatro, la pintura y los deportes se convierten en vehículos para mantener la normalidad, la autoestima y la creatividad frente a las restricciones diarias. Estas experiencias forman una identidad única, caracterizada por la resistencia, la solidaridad y la esperanza en un futuro mejor. En Berlín Este, la vigilancia constante se convierte en un elemento omnipresente de la vida diaria. Torres de control, patrullas de soldados, perros entrenados y sensores electrónicos aseguran que cada movimiento sea observado. La Stasi, la policía secreta, mantiene redes de informantes que reportan cualquier comportamiento considerado sospechoso. Este ambiente genera un efecto psicológico profundo. La autocensura, la desconfianza hacia los vecinos y el miedo constante moldean la manera en que los ciudadanos interactúan y viven. La vigilancia afecta tanto la vida pública como la privada. Conversaciones familiares, interacciones vecinales y actividades escolares se desarrollan con cuidado y discreción, conscientes de que cualquier palabra equivocada
podría traer consecuencias graves. Cada gesto, cada comentario y cada expresión facial son medidos y evaluados, creando un estado de alerta permanente. La normalidad aparente es solo superficial. Debajo de ella, las emociones y pensamientos están controlados por la constante presión de ser observados. Hans y Elena experimentan esta vigilancia de cerca. Hansa, trabajando en construcción, se ve obligado a medir sus palabras incluso con compañeros cercanos, y Elena, en su rol de madre y vecina, observa las actitudes de los soldados y vecinos, enseñando a sus hijos a ser prudentes. La familia aprende a equilibrar la necesidad de comunicación y solidaridad con la exigencia de cautela y secreto. Cada pequeña interacción con el mundo exterior es un acto calculado. Los jóvenes, como Friedrich e Ingrid, también son conscientes de la vigilancia. Sus actividades culturales clandestinas requieren planificación y discreción extrema. La música, la lectura de libros prohibidos y las reuniones secretas se realizan en espacios aislados y bajo estrictas medidas de seguridad. Esta presión fomenta tanto creatividad como resiliencia, enseñando a la juventud a encontrar soluciones ingeniosas para mantener sus vínculos y expresar sus ideas sin ser detectados. La vigilancia constante tiene un impacto social profundo, erosiona la confianza, genera tensión y miedo, pero también fortalece la solidaridad entre quienes comparten secretos y objetivos comunes. Los ciudadanos desarrollan una percepción aguda de riesgo y oportunidad, y aprenden a valorar cada acto de libertad y comunicación como algo vital y sagrado. La vida bajo vigilancia moldea la identidad colectiva de Berlín Este, creando una sociedad que sobrevive no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente frente a la represión. A pesar de la vigilancia constante y las estrictas restricciones, algunos ciudadanos de Berlín Este demuestran una valentía extraordinaria frente a la represión. Estos actos, aunque a menudo silenciosos o discretos, representan desafíos significativos al régimen y muestran cómo la humanidad puede persistir incluso en las condiciones más opresivas. La valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos. Pequeños actos de solidaridad, resistencia cultural o ayuda a otros pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes los reciben. Friedrich, ya conocido por su pasión musical, se convierte en un ejemplo de esta valentía. Continúa tocando piezas prohibidas y compartiéndolas con amigos y vecinos, arriesgando su libertad por mantener viva la cultura y la identidad colectiva. Cada nota que toca en un sótano o ático clandestino es un acto de desafío frente a la censura, un recordatorio de que la expresión humana no puede ser completamente silenciada. Ingrid también muestra coraje, participando activamente en la red de comunicación familiar y comunitaria. Intercambia mensajes codificados, notas y libros prohibidos, arriesgándose a represalias severas si es descubierta. Su determinación inspira a otros jóvenes a mantener la esperanza y a resistir de manera creativa frente a la presión del régimen. Además, Hans y Elena demuestran valentía en su vida cotidiana. Ayudan a vecinos necesitados, comparten recursos escasos y apoyan a familias que intentan mantenerse unidas, a menudo arriesgando la seguridad de su propia familia. Cada acto de ayuda y solidaridad es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la opresión. Estas historias de valentía crean un efecto multiplicador, inspiran a la comunidad a mantener la esperanza y a actuar con coraje en sus propias circunstancias. La valentía no solo se mide por confrontar directamente a la autoridad, sino también por la capacidad de proteger, enseñar, compartir y resistir de manera inteligente y responsable. La población de Berlín Este aprende que incluso los gestos más pequeños pueden tener un significado profundo y que la solidaridad y la creatividad son herramientas poderosas frente a la represión. El impacto de estos actos trasciende el presente, dejando un legado que se recuerda incluso décadas después de la caída del muro. La valentía se convierte en una fuerza colectiva que mantiene viva la humanidad y la esperanza, demostrando que la resistencia puede existir incluso en los entornos más restrictivos.
No todos los intentos de cruzar el muro de Berlín terminan con éxito. Muchos ciudadanos, impulsados por el deseo de reunirse con sus familias o alcanzar la libertad, se enfrentan a riesgos extremos y consecuencias graves cuando sus planes fallan. Los intentos fallidos dejan secuelas físicas, psicológicas y sociales, tanto para quienes los protagonizan como para sus familias. Estos fracasos ilustran la brutalidad del régimen y el precio que muchos pagaron por soñar con la libertad. Peter, un joven de 25 años, que ya había logrado un escape anterior, planea otro intento junto a un grupo de amigos. Usan túneles, disfraces y estrategias complejas para evitar la vigilancia. Sin embargo, durante la operación, un guardia descubre su movimiento y son detenidos de inmediato. Peter y sus compañeros enfrentan interrogatorios, amenazas y confinamiento, aprendiendo de manera dolorosa que la valentía, aunque admirable, no siempre garantiza el éxito. Las consecuencias se extienden más allá de los capturados. Las familias sufren angustia y miedo, conscientes de que cualquier relación con los fugitivos podría traer represalias. Hans y Elena experimentan esta tensión al enterarse de vecinos que fueron arrestados tras intentar escapar. Cada historia de fracaso refuerza el clima de miedo y cautela en la comunidad, recordando a todos que el régimen está dispuesto a castigar la desobediencia de manera severa. Sin embargo, incluso los intentos fallidos generan lecciones de resistencia y planificación. Los ciudadanos observan los errores y aciertos de quienes intentaron escapar, ajustando sus propios planes y aprendiendo de la experiencia colectiva. La solidaridad entre vecinos se fortalece, los que permanecen al este apoyan a las familias afectadas, proporcionan recursos y consuelo emocional, y buscan proteger a los demás de errores similares. Estas historias también demuestran que la valentía y la esperanza persisten a pesar del fracaso. Aunque los intentos no siempre tengan éxito, la determinación de buscar la libertad inspira a otros y mantiene viva la memoria de la lucha contra la opresión. La ciudad aprende que cada intento, aunque fallido, es un acto de desafío y un recordatorio de que la libertad es un derecho que muchos están dispuestos a perseguir a cualquier costo. La vida cotidiana en Berlín. Este se desarrolla en un delicado equilibrio entre restricciones estrictas y la creatividad necesaria para sobrevivir y mantener la esperanza. Cada día está marcado por límites físicos, vigilancia constante y la falta de ciertos bienes básicos. Sin embargo, los ciudadanos encuentran maneras de adaptarse, inventar soluciones y mantener rutinas que preserven su bienestar emocional y familiar. La creatividad se convierte en un recurso esencial, tanto para superar la escasez como para expresar libertad y mantener la identidad cultural. Hans y Elena, como muchos berlineses, organizan cuidadosamente sus días. Hans realiza su trabajo en la construcción mientras Elena gestiona las provisiones familiares, asegurándose de que los niños tengan alimentos y medicinas suficientes. Cada decisión diaria requiere ingenio, compartir recursos con vecinos, improvisar actividades educativas o recreativas para los hijos, y encontrar maneras de entretenerse y aprender sin infringir las reglas del régimen. La creatividad también se manifiesta en actividades culturales y artísticas clandestinas. Friedrich continúa tocando música prohibida, mientras Ingrid participa en reuniones secretas de lectura y discusión. La música, la literatura y el arte se convierten en medios para escapar, aunque sea momentáneamente, de las restricciones del entorno. Estos actos no solo proporcionan entretenimiento, sino que fortalecen la resiliencia emocional y mantienen viva la esperanza de un futuro más libre. Además, la vida cotidiana exige que los ciudadanos desarrollen habilidades de adaptación y cooperación. Vecinos y familias crean redes de apoyo mutuo,
intercambiando alimentos, medicinas y consejos para enfrentar la escasez. Las pequeñas soluciones, como compartir juguetes, organizar talleres de enseñanza improvisados o utilizar espacios comunes para reuniones clandestinas, demuestran que la creatividad puede transformar la rutina y convertirla en un acto de resistencia silenciosa. A pesar de la tensión y el miedo constante, estas prácticas cotidianas permiten a la comunidad mantener un sentido de normalidad y humanidad. La capacidad de adaptarse, de encontrar soluciones ingeniosas y de mantener la esperanza se convierte en una forma de resistencia diaria frente al régimen. Cada acción, por pequeña que sea, refuerza la solidaridad, la resiliencia y la determinación de vivir con dignidad en medio de la opresión. En Berlín Este, los medios de comunicación y la propaganda se convierten en herramientas fundamentales del régimen para moldear la percepción de la población. La información está cuidadosamente controlada. Periódicos, radio, televisión e incluso carteles urbanos presentan una visión del mundo alineada con los intereses del Estado. La narrativa oficial enfatiza la superioridad del socialismo, la amenaza constante de Occidente y la necesidad de lealtad y vigilancia. Para los ciudadanos, esto genera un ambiente donde la realidad y la propaganda se entrelazan y donde discernir la verdad requiere atención, intuición y a veces riesgo. Hans y Elena, como muchos berlineses, aprenden a interpretar los mensajes mediáticos con cautela. Saben que lo que se muestra puede ser parcial o engañoso, y desarrollan la habilidad de contrastar la información recibida con lo que observan en la vida cotidiana y lo que saben de experiencias previas. Este proceso fomenta pensamiento crítico silencioso, aunque siempre bajo el riesgo de ser observado o denunciado. La propaganda no solo busca controlar la información, sino también moldear la conducta social. Los carteles que promueven el patriotismo, la obediencia y la vigilancia mutua afectan cómo los vecinos interactúan entre sí, generando desconfianza y autocensura. Sin embargo, la población encuentra maneras de resistir, creando espacios de comunicación alternativos, donde libros prohibidos, radios occidentales o discusiones privadas permiten interpretar la realidad más allá del mensaje oficial. Friedrich e Ingrid observan de cerca la influencia de los medios. Friedrich escucha música y noticias occidentales en secreto, mientras Ingrid lee libros que cuestionan la versión oficial de la historia y la política. Estos actos, aunque aparentemente pequeños, son formas de resistencia intelectual que ayudan a preservar la autonomía del pensamiento y a mantener viva la esperanza de un futuro donde la información sea libre y objetiva. La influencia de la propaganda también se extiende a la juventud, moldeando opiniones y expectativas. Algunos jóvenes aceptan la narrativa oficial de manera superficial, mientras que otros, como Friedrich y sus amigos, aprenden a analizar críticamente los mensajes y a buscar la verdad por sí mismos. Esta conciencia crítica se convierte en un recurso valioso para la resistencia cultural y social, fortaleciendo la resiliencia frente a la manipulación. En última instancia, los medios y la propaganda muestran cómo el poder puede intentar controlar la mente y la percepción, pero también cómo la creatividad, la educación y la solidaridad permiten a los ciudadanos mantener su independencia intelectual y su capacidad de soñar con libertad. Berlín Este, a pesar de la constante manipulación mediática, sigue siendo un lugar donde el pensamiento crítico y la esperanza encuentran maneras de florecer. En medio de la represión y la vigilancia del régimen en Berlín Este, la religión y la espiritualidad se convierten en refugios de esperanza, consuelo y resistencia silenciosa. Iglesias, templos y comunidades religiosas ofrecen espacios donde los ciudadanos pueden expresar emociones, reflexionar y fortalecer la moral frente a la opresión. La fe no solo proporciona apoyo espiritual, sino que también fomenta la solidaridad, la resiliencia y la identidad cultural entre los habitantes. Hans y Elena encuentran en su práctica religiosa momentos de tranquilidad y fuerza. Cada oración, misa o reunión espiritual representa un espacio seguro donde pueden compartir preocupaciones, discutir valores y fortalecer la unión familiar. La espiritualidad,
les permite enfrentar la incertidumbre diaria y encontrar sentido en medio de la separación, la escasez y el miedo constante. Para Friedrich e Ingrid, la religión ofrece más que consuelo, es un recordatorio de que la libertad de pensamiento y el respeto por la vida humana existen más allá de las paredes y las restricciones físicas. Friedrich participa en coros clandestinos de la iglesia, utilizando la música para transmitir mensajes de esperanza y unidad. Ingrid, aunque más cautelosa, asiste a reuniones religiosas discretas donde se discuten valores de justicia, compasión y solidaridad. Estos actos, aunque silenciosos, representan formas de resistencia frente al control del régimen. La influencia de la religión también se extiende a la comunidad. Vecinos, que comparten la misma fe, encuentran maneras de apoyarse mutuamente, organizando encuentros discretos y compartiendo recursos. La espiritualidad fortalece los lazos sociales, enseñando a cuidar de los demás, mantener la dignidad y actuar con integridad incluso en situaciones difíciles. Las celebraciones religiosas y rituales, aunque limitadas, proporcionan momentos de normalidad y esperanza, recordando a todos que la humanidad puede prevalecer frente a la represión. Sin embargo, la práctica religiosa no está exenta de riesgos. El régimen observa con atención las congregaciones y reuniones, y cualquier acto considerado subversivo puede ser sancionado. Aún así, la fe se mantiene como un recurso vital. Los ciudadanos aprenden a practicarla con discreción, combinando devoción con prudencia y creatividad. La religión, en este contexto, se convierte en un símbolo de resistencia interna y de fortaleza emocional que sostiene a la población frente a las dificultades diarias. La división de Berlín no solo separó familias y barrios, sino que también transformó las relaciones sociales, económicas y culturales entre los dos lados de la ciudad. Berlín Oeste, con su sistema más libre y acceso a bienes y comunicación, contrastaba con Berlín Este, donde el control estatal y la vigilancia moldeaban la vida cotidiana. A pesar del muro, las conexiones humanas, los intercambios y los intentos de mantener vínculos familiares y comunitarios persistieron, demostrando que la división física no podía borrar los lazos humanos. Hans y Elena, viviendo en Berlín Este, sienten de manera constante la distancia respecto a amigos y familiares que quedaron al oeste. Cada visita al muro o encuentro permitido es un acto cargado de emoción, tensión y esperanza. Los intercambios de cartas, fotos y mensajes codificados se convierten en rituales esenciales para mantener viva la conexión con seres queridos separados por el concreto y la vigilancia. La distancia física también genera sentimientos de impotencia, tristeza y nostalgia, pero refuerza la determinación de sobrevivir y de mantener un vínculo emocional con el otro lado. Friedrich e Ingrid observan cómo la juventud de Berlín Oeste disfruta de oportunidades culturales, educativas y recreativas que les están vedadas. Aún así, la comunicación clandestina, los mensajes y la música compartida permiten cierto flujo de información y cultura, fortaleciendo la conciencia de unidad en la ciudad. Cada intercambio, aunque limitado, actúa como puente simbólico entre los dos mundos, recordando que la división es política y física, pero no puede romper totalmente los lazos humanos. El muro también afectó las relaciones laborales y económicas. Algunos ciudadanos en el este lograban establecer contactos con el oeste a través de mercados negros, intercambios culturales o negocios clandestinos. Esta interacción, aunque riesgosa, reflejaba la necesidad de sobrevivir y la capacidad de creatividad de los berlineses para mantener algún nivel de conexión con la parte más libre de la ciudad. A lo largo de los años, estas relaciones entre este y oeste se fortalecieron de manera discreta. Familias que compartían vínculos, amigos que mantenían comunicación y comunidades culturales que intercambiaban información demostraban que la solidaridad humana podía superar la separación física. Berlín, aunque dividida, continuaba siendo una ciudad conectada a través de estas redes invisibles de afecto, apoyo y resistencia. Con el paso de los años,
nuevas tecnologías comienzan a cambiar la manera en que los berlineses se comunican con el mundo exterior y entre ellos mismos. Radios occidentales, grabadoras y otros dispositivos permiten recibir información prohibida y transmitir mensajes discretos. Aunque el régimen supervisa cuidadosamente estos aparatos, la creatividad de los ciudadanos genera formas ingeniosas de utilizarlos sin ser detectados. La tecnología se convierte en una herramienta crucial para mantener la cultura, la información y los vínculos humanos. Friedrich utiliza una radio clandestina para escuchar noticias del oeste y música que está prohibida. Ingrid, por su parte, graba mensajes de voz en cintas que se envían discretamente a amigos y familiares. Hans y Elena aprenden a coordinar estas nuevas formas de comunicación, protegiendo a sus hijos y a la comunidad. Cada transmisión, aunque pequeña, es un acto de resistencia y una manera de desafiar la censura impuesta por el régimen. El uso de tecnología también fomenta la creatividad. Los jóvenes inventan códigos, sistemas de señales y maneras de compartir información sin ser descubiertos. La vigilancia estatal obliga a la población a ser ingeniosa, haciendo de la comunicación clandestina un verdadero arte de ingenio, solidaridad y resistencia. A medida que pasan los años, la vida cultural clandestina en Berlín se fortalece y diversifica. Teatros improvisados, conciertos secretos y exposiciones privadas permiten a los ciudadanos mantener viva la creatividad y la identidad cultural frente al control del régimen. La cultura se convierte en un espacio de libertad simbólica y en un medio para unir a la comunidad frente a la represión. Friedrich organiza pequeños conciertos en sótanos y áticos, compartiendo música que refleja la esperanza y la resistencia. Ingrid participa en la organización de clubes de lectura y exposiciones de arte clandestinas, asegurándose de que las actividades permanezcan seguras y discretas. Hans y Elena colaboran apoyando logísticamente estos eventos, proporcionando espacio, recursos y protección. La creatividad no solo fortalece el espíritu, sino que también educa y conecta a los ciudadanos. Los jóvenes aprenden historia, literatura y arte más allá de la propaganda oficial. Vecinos participan activamente, compartiendo conocimientos y habilidades, creando una red cultural que desafía la censura y mantiene viva la identidad berlinesa. En un entorno de vigilancia y restricciones, la solidaridad vecinal se convierte en un elemento vital para la supervivencia en Berlín Este. Vecinos crean redes de apoyo, compartiendo recursos, información y protección mutua. Este sentido de comunidad fortalece la resiliencia de la población y permite que los ciudadanos enfrenten los desafíos cotidianos con ingenio y colaboración. Hans y Elena participan activamente en estas redes. Comparten alimentos, medicinas y herramientas con vecinos necesitados y organizan estrategias para proteger a las familias de la represión y el hambre. Friedrich e Ingrid colaboran llevando información, música y libros clandestinos, fortaleciendo los lazos culturales y educativos. La solidaridad no solo cubre necesidades materiales, sino que también brinda apoyo emocional. Conversaciones discretas, intercambio de noticias y acompañamiento en situaciones difíciles crean un ambiente de confianza que contrasta con la desconfianza impuesta por la vigilancia estatal. Los vecinos aprenden a actuar con cautela, pero también con valentía, asegurando que la comunidad pueda resistir unida. Estas redes de apoyo permiten que la cultura, la información y la esperanza circulen, manteniendo a Berlín Este como un lugar donde, a pesar de la represión, la humanidad y la cooperación pueden prevalecer. Cada acto de solidaridad es un recordatorio de que la fuerza de la comunidad puede superar la división, la vigilancia y la escasez. La educación en Berlín Este está estrictamente controlada por el régimen. Los libros, planes de estudio y materiales de enseñanza reflejan la ideología oficial, promoviendo la lealtad al Estado y limitando el pensamiento crítico. Sin embargo, ciudadanos como Hans, Elena, Friedrich e Ingrid encuentran maneras de complementar la educación oficial
con conocimientos ocultos y acceso a ideas occidentales, fomentando la resistencia intelectual. Friedrich participa en grupos de estudio clandestinos, donde se leen libros prohibidos y se discuten ideas filosóficas, históricas y científicas. Ingrid organiza talleres discretos sobre literatura y arte, permitiendo que jóvenes y adultos desarrollen habilidades y perspectivas más amplias que las ofrecidas en la escuela oficial. Cada actividad educativa clandestina es un acto de desafío frente a la censura, demostrando que la curiosidad y el conocimiento no pueden ser totalmente reprimidos. Hans y Elena apoyan estas iniciativas proporcionando recursos, espacios seguros y supervisión. Enseñan a sus hijos a cuestionar la información, a pensar de manera crítica y a valorar el conocimiento más allá de la propaganda. Estas acciones fortalecen la resiliencia emocional y mental, preparando a la juventud para enfrentar un mundo más amplio y complejo. La resistencia intelectual también fortalece la comunidad. Los ciudadanos intercambian libros, periódicos clandestinos y notas, creando una red de aprendizaje que circula discretamente entre familias y vecinos. La educación se convierte en un instrumento de libertad interior, desarrollando habilidades y pensamiento crítico que resisten la opresión y mantienen viva la esperanza de un futuro más libre. En Berlín Este, la creatividad artística se convierte en un refugio y una herramienta de resistencia frente a la opresión. Pintura, música, teatro y literatura permiten a los ciudadanos expresar ideas y emociones que no pueden manifestarse abiertamente. Estas actividades no solo proporcionan alivio emocional, sino que también fortalecen la identidad cultural y refuerzan la solidaridad entre quienes participan en ellas. Friedrich continúa utilizando la música como medio de expresión. Sus composiciones reflejan la esperanza, la crítica silenciosa al régimen y la búsqueda de libertad. Ingrid se involucra en la escritura de obras de teatro y poesía clandestina, organizando lecturas privadas en casas y sótanos, donde los participantes pueden compartir sus pensamientos y sentimientos sin temor a represalias inmediatas. Hans y Elena colaboran proporcionando espacio y materiales, asegurando que las actividades se desarrollen de manera segura. Vecinos y amigos se convierten en audiencias y participantes, contribuyendo con ideas, pinturas, poemas o instrumentos musicales. La creatividad artística permite que la comunidad mantenga la moral, la esperanza y la unidad, desafiando la uniformidad y la censura impuesta por el régimen. Estas expresiones artísticas, aunque discretas, tienen un gran impacto. Enseñan a la juventud valores de perseverancia, solidaridad y resiliencia. Además, mantienen viva la memoria cultural y fortalecen la identidad de Berlín Este frente a las imposiciones ideológicas, demostrando que la libertad interior puede florecer incluso bajo la represión externa. La música occidental se convierte en un símbolo poderoso de libertad y esperanza para los ciudadanos de Berlín Este. A través de radios clandestinas, grabaciones y discos importados de manera secreta, los jóvenes descubren géneros musicales prohibidos, como rock, pop y jazz, que representan una conexión con un mundo más libre. La música se convierte en un lenguaje universal que permite expresar emociones reprimidas, transmitir mensajes de resistencia y mantener viva la creatividad. Friedrich se apasiona por estas melodías, escucha discos en secreto, aprende nuevas canciones y las adapta para tocar en reuniones clandestinas con amigos. Ingrid, por su parte, organiza encuentros donde se comparte música occidental y se debate sobre las letras y sus significados, utilizando la música como herramienta educativa y cultural. La música no solo entretiene, sino que también inspira valor y esperanza. Hans y Elena observan cómo los jóvenes se motivan y se conectan emocionalmente a través de estos ritmos prohibidos. Los vecinos que participan en estas reuniones encuentran consuelo, fuerza y un sentido de pertenencia, recordando que la expresión artística puede trascender la censura y la represión.
Cada canción es un acto de desafío silencioso, un recordatorio de que la creatividad y la libertad de pensamiento no pueden ser completamente controladas por el régimen. La música occidental fortalece la identidad cultural de los jóvenes y les permite imaginar un futuro donde la separación física del muro ya no limite sus posibilidades. En Berlín Este, la familia se convierte en el núcleo principal de resistencia frente a la represión y la vigilancia del régimen. El hogar es un refugio donde los valores, la educación, la cultura y la esperanza se transmiten a las generaciones más jóvenes. La solidaridad familiar permite enfrentar la escasez, el miedo y la separación, fortaleciendo la resiliencia emocional y la identidad de cada miembro. Hans y Elena son el ejemplo de cómo una familia puede organizarse para sobrevivir y resistir. Enseñan a Friedrich e Ingrid a ser cautelosos, a pensar críticamente y a mantener secretos necesarios para la seguridad de todos. La música, la lectura, los debates y la creatividad se convierten en rituales familiares que fortalecen los lazos y refuerzan la identidad frente al control estatal. Las familias también actúan como redes de apoyo mutuo, colaborando con vecinos y amigos. Proveen refugio, comparten recursos y conocimientos, y ofrecen consuelo emocional en momentos difíciles. La unidad familiar se convierte en un escudo protector, permitiendo que los individuos puedan expresar ideas, emociones y creatividad de manera segura. En última instancia, la familia en Berlín Este no solo representa un espacio físico de protección, sino también un espacio emocional y cultural de resistencia. Los actos cotidianos de amor, cuidado y educación se transforman en herramientas para desafiar la opresión y mantener viva la esperanza de libertad. En la vida cotidiana de Berlín Este, muchas personas desempeñan roles heroicos sin reconocimiento público. Estos vecinos héroes silenciosos ayudan a proteger familias, facilitan la comunicación clandestina, comparten recursos y enseñan valores de solidaridad y resistencia. Sus actos son discretos pero esenciales para que la comunidad sobreviva y mantenga la esperanza. Hans y Elena se benefician y participan en estas redes. Vecinos como Frau Müller, que guarda libros y objetos culturales prohibidos, o Herr Becker, que alerta sobre patrullas y riesgos, permiten que la vida clandestina y la creatividad continúen. Friedrich e Ingrid aprenden de estos ejemplos, entendiendo que la valentía no siempre significa confrontar directamente, sino proteger y ayudar a otros. Estos héroes silenciosos fortalecen la cohesión social y transmiten lecciones de humanidad, valentía y resiliencia. La cooperación vecinal y el apoyo mutuo se convierten en un escudo frente a la represión y la vigilancia, demostrando que la fuerza de la comunidad reside en sus acciones pequeñas pero significativas. El reconocimiento público no es necesario, la gratitud, la solidaridad y el impacto en la vida cotidiana son suficientes para mantener viva la memoria de estos héroes. La ciudad aprende que la resistencia puede tener muchas formas, y que cada acto de ayuda y protección es un paso hacia la libertad y la dignidad. A pesar de la vida cotidiana, la vigilancia del régimen siempre está presente. La presión política se manifiesta en arrestos arbitrarios, interrogatorios y amenazas, recordando a los ciudadanos que la libertad está limitada. Incluso actos inocentes pueden ser interpretados como subversivos, generando miedo y tensión constante. Hans y Elena experimentan la preocupación cuando un vecino cercano es detenido de manera inesperada. La noticia se extiende rápidamente y la comunidad aprende a actuar con cautela, ajustando sus actividades clandestinas para protegerse. Friedrich e Ingrid observan cómo la represión afecta no solo a los detenidos, sino también a sus familias y amigos, reforzando la importancia de la discreción y la solidaridad. Los arrestos y la presión política tienen efectos psicológicos profundos, ansiedad, desconfianza y temor al futuro. Sin embargo, también generan resiliencia y creatividad para adaptarse y sobrevivir. La comunidad aprende a equilibrar la necesidad de resistencia con la precaución necesaria para proteger la vida de cada miembro. A pesar del miedo, los ciudadanos no abandonan sus ideales. La presión política se convierte en un recordatorio de la importancia de la unidad, la planificación estratégica
y la vigilancia constante. Cada acto de resistencia requiere mayor ingenio y colaboración, fortaleciendo los lazos comunitarios. A pesar de la división, la idea de una Berlín unida permanece en la mente de los ciudadanos. La esperanza de que algún día el muro caerá y las familias se reunirán, se convierte en un motor emocional y un símbolo de resistencia frente a la opresión. Los rumores, noticias clandestinas y relatos de éxitos en escapes refuerzan esta esperanza, alimentando la determinación de resistir. Friedrich e Ingrid sueñan con un futuro libre, donde puedan tocar música, leer libros y compartir conocimientos sin miedo. Hans y Elena transmiten estos ideales a sus hijos, enseñándoles que la paciencia, la unidad y la solidaridad son herramientas de resistencia. Cada acto clandestino, cada reunión cultural y cada gesto de ayuda refuerza la esperanza de un cambio eventual. La esperanza no es ilusoria, se refleja en la creatividad cultural, la comunicación clandestina y las redes de solidaridad que mantienen viva la identidad y la humanidad de Berlín Este. Cada logro pequeño, como transmitir un mensaje seguro al oeste o organizar un evento cultural, fortalece la creencia de que la libertad es posible. Este espíritu de esperanza permite que los ciudadanos enfrenten los desafíos diarios con coraje y resiliencia, demostrando que incluso en circunstancias extremas, la esperanza puede convertirse en un catalizador de resistencia y unidad. La esperanza de la unificación guía sus decisiones y acciones, manteniendo la visión de un futuro donde la ciudad finalmente esté completa y libre. Con el paso de los años, los cambios políticos en Alemania y Europa comienzan a presagiar el fin de la división. Las reformas, la presión internacional y la creciente insatisfacción ciudadana generan una atmósfera de cambio inminente. Berlín Este, aunque todavía vigilada y restringida, siente que el muro no será eterno. Hans y Elena perciben pequeños signos, rumores de reformas, encuentros secretos de activistas y noticias que cruzan de manera clandestina al este. Friedrich e Ingrid sienten una mezcla de emoción y ansiedad. La posibilidad de libertad está cerca, pero la incertidumbre todavía domina el día a día. La comunidad se prepara para aprovechar cualquier oportunidad, manteniendo la vigilancia y la cooperación mientras la esperanza se transforma en expectativa. La caída del muro no ocurre de manera repentina en la mente de los ciudadanos, es el resultado de años de resistencia silenciosa, creatividad, solidaridad y perseverancia. Cada acto de valentía, cada red de apoyo y cada expresión cultural clandestina contribuye a mantener viva la fuerza de la sociedad, lista para un cambio histórico. Este capítulo marca un momento de tensión y anticipación. La población de Berlín Este se encuentra en el umbral de la libertad, consciente de que las acciones pasadas y presentes han preparado el terreno para un desenlace histórico. La unidad, la esperanza y la creatividad de la comunidad son ahora más importantes que nunca. Los últimos meses antes de la caída del muro están marcados por un aumento de rumores y señales de cambios políticos, reformas en el gobierno de Alemania Oriental, la presión internacional y las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos indican que la división de Berlín podría llegar a su fin. La incertidumbre es palpable, pero también despierta un optimismo contenido entre la población. Hans y Elena observan con cautela los cambios, noticias clandestinas sobre protestas, apertura de fronteras parciales y debates políticos transmitidos en secreto. Friedrich e Ingrid sienten una mezcla de emoción y nerviosismo. Saben que la libertad está cerca, pero la transición todavía puede ser peligrosa. Los ciudadanos de Berlín Este comienzan a planear cómo aprovechar los primeros indicios de apertura para reunirse con familiares, recuperar bienes y restablecer sus conexiones con el oeste. La creatividad y la solidaridad demostradas durante décadas se vuelven esenciales. Las redes vecinales y familiares se activan para compartir información, proteger recursos y apoyar a quienes enfrentan riesgos inmediatos. Cada acto de preparación refleja la experiencia adquirida durante años de vigilancia, escasez y represión.
Las manifestaciones pacíficas comienzan a multiplicarse en Berlín Este. Ciudadanos de todas las edades salen a las calles exigiendo libertad, reformas y la apertura del muro. La presión ciudadana, aunque silenciosa y organizada, se convierte en un factor crucial que impulsa el cambio político y social. La valentía de quienes se manifiestan inspira a otros a unirse, creando un efecto multiplicador que desafía la autoridad del régimen. Hans y Elena observan cómo los vecinos participan en marchas y vigilias discretas, alentando a sus hijos a comprender la importancia de la protesta pacífica. Friedrich e Ingrid se sienten motivados por la valentía de la comunidad y participan activamente, llevando mensajes, organizando encuentros culturales y difundiendo noticias de las manifestaciones al resto de la ciudad. El régimen enfrenta un dilema: contener la presión ciudadana sin provocar un conflicto abierto que atraiga la atención internacional. Esta situación crea un ambiente de tensión y esperanza simultáneamente. Los ciudadanos aprenden que la unidad y la acción colectiva son herramientas poderosas frente a la opresión y que su voz, cuando se expresa de manera organizada, puede generar cambios históricos. La combinación de manifestaciones pacíficas, redes de apoyo vecinal y preparación familiar allana el camino hacia la apertura del muro. Cada acción, aunque pequeña, contribuye a la construcción de un momento histórico que cambiará la vida de Berlín para siempre. A medida que las manifestaciones crecen y la presión internacional aumenta, los rumores sobre la posible caída del muro se multiplican. Cada mensaje, noticia clandestina o señal política es interpretada por los ciudadanos como un indicio de que la libertad está más cerca que nunca. La tensión se combina con una excitación contenida y la anticipación de un cambio histórico se vuelve palpable en cada hogar y calle. Hans y Elena sienten un torbellino de emociones: temor a que la noticia sea falsa, esperanza de reunirse con familiares y emoción por la perspectiva de libertad. Friedrich e Ingrid no pueden contener su entusiasmo, sueñan con tocar música abiertamente, leer libros sin restricciones y participar en la vida cultural que el muro les había prohibido durante décadas. Los vecinos también sienten la mezcla de ansiedad y euforia. Las redes clandestinas de información trabajan para confirmar rumores y transmitir noticias de manera segura. La comunidad, consciente del riesgo de desinformación o represalias, mantiene la prudencia mientras se prepara para un cambio histórico. La idea de la caída del muro simboliza la culminación de años de resistencia silenciosa, creatividad, solidaridad y esperanza. Los ciudadanos de Berlín Este se dan cuenta de que sus esfuerzos diarios, la vigilancia, la educación clandestina, la creatividad artística, la solidaridad vecinal y la resistencia cultural han construido las bases para este momento histórico. La expectativa del derrumbe del muro representa la posibilidad de un futuro donde la libertad y la unidad de la ciudad puedan finalmente realizarse. La noche previa a la apertura del muro está llena de tensión, emoción y expectativa. En Berlín Este, las familias se preparan para lo que podría ser un momento histórico. Nadie duerme completamente. Todos escuchan noticias, rumores y señales de cambio. La ciudad, por primera vez en décadas, parece contener la respiración. Hans y Elena revisan los preparativos para su familia, provisiones, documentos y rutas de acceso al oeste. Friedrich e Ingrid sienten un torbellino de emociones, anticipación, miedo y alegría contenida. Vecinos se comunican discretamente, asegurándose de que todos estén listos y seguros. La vigilancia del régimen sigue presente, pero los ciudadanos saben que la historia está a punto de cambiar. Se repasan mentalmente las experiencias de años pasados, la creatividad clandestina, la solidaridad vecinal, la música, la educación y la resistencia silenciosa. Todo ha preparado a la comunidad para este instante. La noche es silenciosa, pero llena de expectativas y esperanza. Cada luz encendida en las ventanas parece simbolizar vigilancia, preparación y la inminencia de un cambio trascendental. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cae. La noticia se difunde rápidamente y la emoción desborda a toda la ciudad.
Ciudadanos de Berlín, este y oeste se acercan a los puntos fronterizos, con martillos, palas y herramientas improvisadas, listos para derribar el símbolo de la división y la opresión. La alegría, el llanto y los abrazos se mezclan en una explosión de emociones contenidas durante décadas. Hans y Elena, junto a Friedrich e Ingrid, se dirigen a un punto de cruce. La familia se une a vecinos y amigos, compartiendo la euforia colectiva. Cada golpe al muro representa años de lucha silenciosa, creatividad, educación clandestina y solidaridad vecinal. La caída del muro no es solo un evento político, sino la realización de la esperanza y la perseverancia de generaciones enteras. El muro, que durante décadas simbolizó la separación y la opresión, se convierte en un recordatorio tangible de la capacidad de la humanidad para resistir y superar las injusticias. La comunidad celebra con cantos, música, abrazos y lágrimas de alegría. Friedrich toca su guitarra entre los presentes, mientras Ingrid canta canciones que reflejan esperanza y libertad. Hans y Elena observan con orgullo cómo su familia y vecinos viven un momento histórico que cambiará sus vidas para siempre. Con la caída del muro, Berlín experimenta un renacimiento. Familias separadas durante décadas se reúnen, amigos recuperan contacto y la ciudad comienza a reconstruir su unidad física y emocional. Hans y Elena abrazan a familiares que no veían desde hace años. Friedrich e Ingrid recorren las calles compartiendo música y alegría con la comunidad. La libertad recién alcanzada trae también desafíos: reconstrucción de infraestructuras, reconciliación de diferencias y adaptación a un sistema unificado. Sin embargo, la esperanza es más fuerte que cualquier obstáculo. La ciudad celebra su historia y su resiliencia, recordando las décadas de creatividad, educación clandestina, solidaridad vecinal y resistencia silenciosa que hicieron posible este momento. Los ciudadanos de Berlín Este y Oeste comprenden que la libertad se construye con colaboración, empatía y compromiso continuo. La caída del muro no es solo un evento histórico, sino el símbolo de la capacidad humana de resistir la opresión, mantener la esperanza y crear un futuro mejor para las siguientes generaciones. El cierre de esta etapa histórica deja una lección clara: la perseverancia, la creatividad y la solidaridad son herramientas poderosas que pueden cambiar el curso de la historia. La ciudad, aunque marcada por cicatrices físicas y emocionales, ahora tiene la oportunidad de reconstruirse y mirar hacia un futuro lleno de libertad, unidad y esperanza. Con la caída del muro, Berlín experimenta un renacimiento. Familias separadas durante décadas se reúnen, amigos recuperan contacto y la ciudad comienza a reconstruir su unidad física y emocional. Hans y Elena abrazan a familiares que no veían desde hace años. Friedrich e Ingrid recorren las calles compartiendo música y alegría con la comunidad. La libertad recién alcanzada trae también desafíos: reconstrucción de infraestructuras, reconciliación de diferencias y adaptación a un sistema unificado. Sin embargo, la esperanza es más fuerte que cualquier obstáculo. La ciudad celebra su historia y su resiliencia, recordando las décadas de creatividad, educación clandestina, solidaridad vecinal y resistencia silenciosa que hicieron posible este momento. Los ciudadanos de Berlín Este y Oeste comprenden que la libertad se construye con colaboración, empatía y compromiso continuo. La caída del muro no es solo un evento histórico, sino el símbolo de la capacidad humana de resistir la opresión, mantener la esperanza y crear un futuro mejor para las siguientes generaciones. El cierre de esta etapa histórica deja una lección clara: la perseverancia, la creatividad y la solidaridad son herramientas poderosas que pueden cambiar el curso de la historia. La ciudad, aunque marcada por cicatrices físicas y emocionales, ahora tiene la oportunidad de reconstruirse y mirar hacia un futuro lleno de libertad, unidad y esperanza.